El alma sabe, lo que pasa es que el espíritu pueden presentir pero no saber. El tema del cielo y el infierno realmente son estados de conciencia. Los que se quedan aquí se quedan con esa parte inconclusa, con ese apego o con esos miedos o creencias que tenían en vida. Pero la parte que asciende, o todos los que ascienden, hablan de lugares favoritos que han tenido en vida, pero porque a nosotros metafóricamente lo que nos transmiten es esa sensación de bienestar, de estoy bien. Cuando canalizamos tan alto, nos van a decir cosas tan trascendentales que hasta yo he tenido que digerir ciertas cosas para poder entenderlas. Cuando tienes la sensación de presencia, realmente es que tu aura está percibiendo el aura del ser que te ha llegado. Desde que confío en el mundo espiritual, cada vez confío más porque ellos saben. Muchas veces el mensajero no es lo importante. ¿Sabes? Muchas veces es el mensaje que lleva detrás. Hola, hoy más que una entrevista contaremos con una conversación abierta, sin guiones hechos, sin frases aprendidas, entre dos amigos medium, porque eso es lo que ocurre cuando dos personas que están conectadas con lo invisible se juntan y comienzan a conversar. Hoy nos acompaña Biel Guiner y con él compartiré lo que tiene que ver con lo invisible. Básicamente vamos a hablar del alma, vamos a hablar de la trascendencia del alma, del más allá, del mundo espiritual, en fin. Un tema muy interesante que no tengo dudas que les va a aportar a cada uno de ustedes. Espero lo disfruten. Bienvenidos a lo invisible. Hola, hola, Biel. Muchas gracias por aceptar la invitación, por animarte a estar hoy con nosotros. Es un placer, como siempre, contar con tu presencia hoy. Bienvenido al canal. Gracias. Bueno, gracias por invitarme, porque ya es la segunda vez y la verdad es que muy contento de poder charlar contigo, que al final nos ponemos trascendentales y hablamos de un montón de temas. Yo creo que estará más estructurado esta vez. Así es. Así ha sido la tónica entre nosotros, por lo menos en el canal. Biel, para la gente que no te conozca, cuéntales quién es Biel Guiner, a qué se dedica, cuáles son tus orígenes, en fin. Compárteles un poco eso. Pues bueno, Bill Giner en realidad es un niño que nace siendo psíquico, ¿no? Que es medium y ya siente presencias desde pequeño, que ha tenido que ir un poco como entrenando y esas habilidades para poderlas utilizar a su antojo y que no sean de repente disparadores cuando a uno no le apetece, y eso se puede entrenar. Y que soy psicólogo clínico. Entonces, muchas veces esos dos mundos me tenían muy dicotómico, muy dividido, y ahora, desde hace 3 o 4 años, ya lo he integrado y la verdad es que ha sido lo mejor que he hecho. Sí, una combinación más que interesante. Ya vamos a hablar un poquito de eso aquí. Y cuéntanos, ¿de dónde nace este tema de tu interés por la mediunidad o tus percepciones o sensibilidades? ¿Cómo surge todo esto en tu vida? Pues la verdad es que no, desde que tengo uso de razón, yo ya tengo ese tipo de fenómenos, ¿no? O habilidades que luego he ido desarrollando, ¿no? Porque va evolucionando según yo voy evolucionando. Pues yo creo que desde bien pequeño, desde bien pequeño. Mm. ¿Cómo fue esa experiencia de infancia? ¿Fue compleja? ¿Te daba miedo? ¿Lo tomabas como algo natural? Porque es muy común en que los medios cuando son niños normalmente no lo pasan tan bien. ¿Cómo fue tu experiencia? A ver, yo la verdad es que o sea, sí sentía miedo porque, por ejemplo, lo que ahora me sirve tanto, ¿no? Lo que los mediums ya conocemos como la sensación de presencia. Claro, yo era niño, estaba en mi habitación a oscuras, pero yo sentía que había mucha gente mirándome, observándome. Entonces, al final, como buen psicólogo que soy, ¿no? El cerebro reptiliano, la oscuridad la asocias a peligro y cuando algo te acecha corre o grita o porque puede haber un león ahí esperando, ¿no? A matarte. Entonces, claro, eso es innato en el ser humano, entonces nos da miedo. Igual es tu abuelita que te está cuidando, pero la sensación de presencia es de no me puedo comunicar, no veo claro qué es, tengo terror. Yo he dormido con peluches durante muchísimos años, hasta los 12 años creo que dormí con peluches y sí que lo pasé muy mal.
no porque me hicieran daño, esto que quede claro, que Hollywood también ha hecho mucho daño, Ujú. sino por el hecho de que yo no podía entender. Y yo, pues también no podía hablar de esto. Yo he sido el bastante hermético, ¿no? El rey de los secretos, que ahora me llaman el medium de los secretos porque destapo secretos familiares. Yo creo que los Ah, espíritus mira. me por eso, ¿no? Porque soy psicólogo y destapo cosas ahí que hay que sostener. Pero, claro, ocultaba mi homosexualidad, evidentemente, porque en esa época pues aún no estaba tan visto. La mediunidad, entonces, claro, ha sido un salir del armario a tutiplén, ¿no? De espiritual también. Y bueno, al principio costó, pero a medida que me fui desarrollando, la verdad es que no, que me ha ido bien. Es verdad que tenía un sostén en el sentido de mis padres no me entendían, pero me respetaban. Entonces eso ha sido bueno. Por eso yo también abogo porque padres que puedan ver que sus hijos tienen amigos invisibles o que ya notan algo que, pues que, bueno, que puedan contar con profesionales para que se puedan asesorar, ¿no? Pues como pasaría ahora con el colectivo LGTBI, con la transexualidad, que no se entendía, los padres sufren porque no saben qué hacer y pues ya está, pues ahora hay muchísima información, muchísimos profesionales que yo creo que hay, la información es poder. Claro, es importante en el fondo para los chicos sentir ese respaldo, más cuando se mezcla este tema, ¿no? De tener como esas experiencias que generan miedo, que son desconocidas, que el niño no entiende por qué le están pasando, pero le pasan. Y muchas veces lo guarda y no lo comparte. En lo personal, yo no le dije a mis padres por muchos, muchos años que escuchaba gente que me hablaba y cosas así. Y, y es porque uno también entiende que algo extraño está pasando con uno. Al menos esa fue mi experiencia. Bien, ¿y cómo viviste después, ya de grande, después de la adolescencia? ¿Cómo seguiste percibiendo? ¿Esto se potenció, se atenuó y después volvió? ¿Cómo viviste ese proceso y cómo de pronto decidiste dedicarte 100% a esto, que también no es algo tan común o no está tan abordado, digamos? Pues yo la verdad es que en mi adolescencia ya asumía perfectamente cuál era mi rol y lo que era. Mi círculo más íntimo, porque yo no he salido al mundo, no he salido del armario espiritual hasta hace 3 o 4 años, que he salido en redes y ya la gente del pueblo empezó a saber lo que yo hacía. Ahora ya me han preguntado, han escrito incluso libros que yo soy el personaje principal. O sea que ya ha habido un boom de quién es Biel, ¿no? Pero claro, en mi adolescencia realmente solo mi círculo era conocedor y yo lo llevaba bien, porque al final mi, mi tribu, ¿no? Elegida, pues era quien me sostenía y en ellos he podido contar, ¿no? También. Luego hay gente, pues que, mm, pues bueno, la gente, pues estos temas le gustan y, ay, ¿y sabes hacer esto? Ay, ¿qué me ves? Y pues mira, no funciona así. Esto ahí todavía no controlaba demasiado bien, no podía enchufarme y desenchufarme al gusto. Entonces, bueno, también ha sido un entrenamiento, porque al final el ver que una persona te pide algo y no me llega nada y luego ir en el autobús y tocar a alguien y de repente que te llegue información, pues es algo que he tenido que saber gestionar y aprender a que cuando estoy en sesión o trabajando, estoy trabajando y cuando tengo vida normal, hago vida totalmente normal. Oye, ¿cómo congenias tus dos campos, ¿no? La psicología con la mediunidad. No, de repente no son como muy contrapuestos. ¿Qué opinan tus pares? ¿Conoces a tus compañeros quizás de universidad o colegas de trabajo? ¿Lo aceptan, no lo aceptan? ¿Cómo lo ven? Quizás los psicólogos puede que sean un poquito más abiertos, ¿no? A estos temas, más que los Algunos. médicos, por ejemplo. Pero también hay muchos médicos que están estudiando e investigando sobre la secta. Ahora, Bien. no hace Sí. mucho. Mm. Ya, Bueno, por eso los psicólogos los hay, también hay muchas ramas, ¿no? Está la Gestalt, que igual está más abierta, es más humanista, pero los cognitivo-conductuales son más metódicos, más clásicos, son más médicos, ¿no? Es porque es más científico.
Yo, desde la sistémica o psicoanálisis, la verdad es que no he tenido problema en, en aceptar lo que soy, pero que también le surgen dudas, ¿no? Porque al final uno cuando habla del alma o el ser, ¿no? El ser, pues bueno, es un hablar pues, desde el manual. Pero cuando te digo, no, 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 es que yo hablo con Dios y me contesta, ¿no? Por ejemplo, es como queda muy esquizofrénico, pero, pero bueno, al final cuando haces demostraciones, porque yo me expongo un montón, yo hago muchos directos, hago sesiones en vivo, entonces quiero decir, y no lo hago por demostrar nada a nadie, pero quiero que también vean, no quiero mostrar que este mundo existe, que aquí no se acaba y que como psicólogo puedo hacer unos acompañamientos de duelo mucho mejor. Y aparte, una de mis investigaciones en un máster fue esa. Si hay un antes y un después, o sea, si hay significativamente una mejoría en una persona en un proceso de duelo antes y después de una sesión de mediunidad. Y la verdad es que Interesante. hay mejorías significativas. Ya no solo por el duelo de esa persona, sino con el miedo a la muerte, con el tema del desapego. La verdad es que no es terapia la mediunidad, pero puede ser muy terapéutica. Buena definición. No es terapia, pero es terapéutica. Bien, ya que estamos hablando de la muerte, la vida después de la muerte, ¿no? Y el tema que convocas en este canal, tú desde tu perspectiva como medium, más yo sé que eres una persona estudiosa, una persona que investiga, más tienes experiencias particulares, ¿cómo tú entiendes el proceso de la muerte desde que previo a la muerte, que pueden ser algunos días, algunas horas, cómo se empieza a preparar el alma se prepara, no se prepara, cómo se genera esta desencarnación y cuál es el proceso inmediatamente posterior, desde tu experiencia? Wow, tema intenso. A ver, desde el mundo de lo invisible, ¿no? Como se llama el canal, em, hay mucho, es un vasto mundo. Entonces, el alma se prepara. A ver, en el fondo el alma sabe, lo que pasa es que el espíritu pueden presentir pero no saber. Claro, cuando hablamos de esos procesos, ¿no? Ya lo dicen muchas tradiciones, muchas culturas, que nuestros cuerpos se desdoblan. Desde el campo más metafísico, pues tenemos cuerpos energéticos que desprenden auras. Entonces, el cuerpo mental y emocional que conforman el cuerpo astral es lo que podría quedarse aquí porque al final tiene pensamientos o sistema de creencias y emociones humanas. Si no ha trascendido cosas que le han quedado inconclusas, sí que se puede quedar aquí y no haber trascendido. ¿Qué pasa con los trascendidos? Pues es bien todo su ser o la chispa divina que llamamos, que al final es como esa chispa que baja como un filamento de tu yo divino, yo superior, gran espíritu, como cada tradición lo diga, y baja y se conforma tu avatar, que al final es tu cuerpo físico con tu personalidad y carácter. Pero tú eres realmente una extensión o sea, tú eres una extensión de ese yo que también eres tú. Que eso podría haber más filamentos en otras épocas, otros años, y allí es otro, no es lugar, es como otro plano. Entonces tienes una conciencia mucho más expandida. Yo he investigado, ¿no? También el hecho de decir cómo es ese lugar, ¿no? De si hay cielo, infierno, no lo Ujú. típico. Y evidentemente el tema del cielo y el infierno realmente son estados de conciencia. Los que se quedan aquí se quedan con esa parte inconclusa, con ese apego o con esos miedos o creencias que tenían en vida. Pero la parte que asciende, o todos los que ascienden, hablan de lugares favoritos que han tenido en vida, pero porque a nosotros metafóricamente lo que nos transmiten es esa sensación de bienestar, de estoy bien en ese lugar que estoy, pero si allí no hay género, no hay sexo, evidentemente igual no hay forma, ¿no? Para decir estoy en un prado a veces me han dicho estoy en una gofrería. Estás Ujú. en una gofrería y cuando le preguntas al consultante digo, oye, ¿hay algo de una gofrería con tu papá? Y dice, ah, era la gofrería donde
celebraban todos sus logros, ¿no? Íbamos allí a la gofrería porque le encantaban los gofres. Evidentemente, el fallecido no está en una gofrería, lo que transmite, ¿no? Es, estoy genial, estoy como en esos momentos en familia, celebrando un logro. Pues la sensación de expansión, de plenitud, al final es lo que nos transmiten, ¿no? Porque igual la mente humana no puede entender lo que hay, tenemos que darle una forma. Sí, mira, me hace sentido en cierto modo lo que planteas porque am, alguna vez te has puesto a pensar que quizás todos los relatos que nosotros escuchamos en las experiencias cercanas a la muerte, que en el canal tenemos muchas, muchos testimonios, ¿no será que son una etapa intermedia desde que desencarnamos hasta que después transitamos a otro estado donde en esta fase intermedia se genera como una fase ilusoria conectada un poco con la experiencia de acá, por eso vemos paisajes y estamos en un lugar que se percibe como físico, porque así son los relatos muchas veces, que son pues un lugar físico, donde se percibe físicamente, muy parecido acá, donde hay hospitales, donde hay parques, donde la gente tiene roles, la gente tiene géneros femeninos, masculinos, tiene incluso distintas edades, distintas. En el fondo es una sociedad Sí. como muy como la de acá, pero mejorada, muy mejorada, como estar en una dimensión paralela muy superior, digamos. Es cierto esto que dices, lo que pasa es que no sé si, claro, habría que investigar más, ¿no? No te puedo decir sí, esto es al menos mi verdad, porque no, ahí no he llegado a tanto, pero yo creo que, o mi hipótesis es que aunque allí lo que nos muestran a nosotros es su género, porque al final los identificamos por lo que nosotros conocemos o hemos conocido en vida. Evidentemente, si nos vamos al espíritu de tu papá y nos muestra la vida que ha sido antes, si creemos en la reencarnación, ¿no? Su espíritu ha reencarnado más, evidentemente ahí, si tiene más conciencia, recuerda todas sus vidas. Entonces no es solo tu papá, es tu papá que a lo mejor ha sido tu panadero en otra vida o ha sido Juanita en otra. Entonces, claro, habría que investigar ahí más para decir algo concreto, pero mi sensación es que nos muestran una cosa para que nosotros podamos entender y reconocer, pero cuando describen un prado, igual no es que ellos perciben un prado que han vivido, sino que nos lo transmiten como decir, estoy en este prado que me encantaba y que me sentía súper libre y súper bien. Yo creo que es más como un estado en los que ellos se encuentran, más que describir el lugar, porque a veces igual el lugar no lo entiende. Es como decirte, ¿tú entiendes el concepto infinito? Como concepto sí, pero podemos integrar lo infinito, algo que nunca empieza y nunca acaba. Ay, no nos cabe, nos explota la cabeza. Entonces, cuando decimos que lo contrario de la muerte no es la vida, sino lo contrario de la muerte es el nacimiento. La vida es eterna. Es como de, wow, no acabamos de poder entender, porque, porque somos eternos. Entonces, nunca hemos empezado ni nunca vamos a acabar. Esto es como Dios. Entonces, entender otros planos más superiores, por eso me hace gracia, ¿no? Canalizadores que a lo mejor dicen, estoy conectando con la octava dimensión. Y, vale, pero ¿de qué me sirve esa energía aquí y ahora? No es nada práctica porque cuando canalizamos tan alto nos van a decir cosas tan trascendentales que hasta yo he tenido que digerir ciertas cosas para poder entenderlas. Porque es como, wow, no entiendo nada. Claro, y aparte que cuando entran en eso lo que están haciendo es conceptualizar, 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 y finalmente el conceptualizar siempre limita porque le da forma y eso es mente. Y este tipo de experiencias, y mientras más en una esfera mayor tú estés, es menos mente y menos concepto, ¿entiendes? Es menos concepto. Por eso nos cuesta tanto entender, porque vivimos desde el mundo de la mente y los conceptos aquí. Esa es la experiencia que estamos viviendo. Y por eso que nos gusta darle forma y estructura. Pero tal vez las cosas no son de tanta forma y tanta estructura. Por eso muchas veces las experiencias que se tienen de este tipo son más sensoriales que nada, ¿no? Son más sensaciones, son más. Muchas veces una sensación te dice mucho más
que 1000 palabras. Y eso es lo que puede pasar, ¿no? Por eso la comunicación no es verbal muchas veces. Sí, porque puede venir una entidad y no verla, pero tú sentir la energía de papá. ¿Y cómo sabes que es papá si no lo ves? Ya, pero lo sé, ¿eh? No necesito los ojos para saber cosas. Bueno, mucha gente quiere ver, pero a lo mejor una energía puede adoptar 1000 formas, pero su vibración no la pueden cambiar. Es la de ellos. Entonces, yo siempre abogo por lo sensorial. Una vez tienes lo sensorial, ya llegarán imágenes, o ya llegarán, ¿sabes? Emociones, o escucharás, pero la primera impronta es esa. Es cuando tienes la sensación de presencia, realmente es que tu aura está percibiendo el aura del ser que te ha llegado. Es eso. Entonces lo traducimos así, con todos los chakras que también traducen la energía, pero Y a mí me da la sensación que todo como que parte así, ¿no? Como, o mucha gente parte como de lo sensorial, después quieren o empiezan a desarrollar todo el tema de evidencia, de ver cosas, y finalmente se vuelve como al origen, como a lo sensorial, pero como en un peldaño distinto. Es como cuando tú das la vuelta entera, tú llegas a un peldaño, estoy hablando desde el punto de vista de la gente sensitiva, psíquica, mediúnica. Tú das la vuelta entera y ya tú no percibes tanto, tú ya no ves tanto, tú no escuchas tanto, tú solo tienes una certeza y dices lo que tienes que decir. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa últimamente que estoy diciendo las cosas, por ejemplo, estoy describiendo a alguien que estoy conectando, pero no es que lo esté viendo, estoy diciendo lo que entiendo que tengo que decir. Y eso coincide con el personaje. Finalmente ya no hay imágenes, no hay sonidos, hay solo una certeza profunda y, y un relato que fluye sin que tú casi estés pensando en el relato. No estás pensando en el relato, estás fluyendo nada más. ¿Entiendes? está así, que está fluyendo la energía. Sí, porque es que a veces, claro, cuando empezamos queremos entrenarnos, queremos hacerlo bien, entonces quieres saber lo que me dice, lo que me muestra, lo que me hace sentir, entonces tú quieres saber por qué canal te llega, pero cuando ya el medium está ya hecho, no necesita tanto. O sea, lo que necesitas transmitir y le da igual si lo ves, si lo sientes, si es como de, eso es lo que te tengo que decir y que realmente la persona conecte, ¿no? Con ese familiar que al final tiene que transmitir algo. Yo creo que eso es al final cuando uno necesita mm, mucho despliegue de medios, es cuando va bajando y da igual desde dónde, ¿no? Claro, y muchas veces, por ejemplo, si un medium es muy visual y está viendo imágenes, es más complejo muchas veces porque tiene que entrar a interpretar esa imagen y entra en juego su cabeza porque tiene que estarla interpretando. En cambio, si su cabeza está aquí de lado y él está funcionando, conectando desde otro lado, ya no hay nada que interpretar. Lo que tiene que decir es dejar fluir y decir lo que siente que tiene que decir y ya está. ¿Entiendes? Como que no hay un proceso racional, no hay una lógica, no hay esto primero, esto después. Cosas fluyen como deben ser, nada más. Así lo siento yo en los últimos años. Sí, porque Fíjate. no hay filtro de la mente, entonces es el mensaje el que tiene que llegar. No metes mente, no hay que hacer puzzles, no hay que interpretar nada. Entonces, simplemente todo lo que baja es lo que va fluyendo y fluye solo. Sí, sí, a mí también me lo parece eso. Claro. Entonces, finalmente la gente se complica entera y da toda la vuelta y quieren ver, quieren escuchar, quieren sentir, Sí. cuando la cosa finalmente es mucho más simple, es como abrirse a percibir y deja tu cabeza al lado y ya está. Y atrévete a hacer canal, atrévete y ya está. Es así, el que es Muchas medium veces, naturalmente. claro, muchas veces es la sensación, esa sensación del síndrome de impostor, ¿no? De no sé si, no confianza, ¿no? Al final la Claro. confianza es vital, porque por eso te he dicho que los mediums que ya están muy hechos es como de me va llegando y no sé por dónde me llega, no sé si lo veo, si lo siento, yo sé que esto es así y va saliendo y ni siquiera lo piensas. Luego pues, también últimamente hago mucho trance de incorporación y también es como de va fluyendo, yo ni me entero de lo que estoy diciendo, no controlo si tengo que hacerlo más bonito, si tengo que moderarme a la hora de decir el mensaje. Es como de, bueno, ellos saben y lo transmiten
Es como que me dejo más fluir. Al final es un soltar riendas y confiar, ¿no? En el mundo espiritual. Que luego te lleva Claro que sorpresas. Es que desde que confío en el mundo espiritual cada vez confío más porque ellos saben cosas. Oye, pero tú estás, bueno, para que la gente sepa, Biel dijo que estaba conectando desde la incorporación. Incorporación es cuando un espíritu, un alma de un desencarnado, en el fondo usa tu cuerpo para comunicarse, pero tú te enajenas un poquito. Es como si le prestaras tu vehículo para que la persona se explayara, ¿no? Ahora, hay distintos tipos de incorporación, pues, Biel. ¿Tú cuando tienes una incorporación es inconsciente o es semiconsciente? Semiconsciente es cuando tú estás actuando, pero tienes conciencia de lo que está pasando. Inconsciente es que te borras y pasa no sabes cuánto tiempo y vuelves y puedes estar en otro lugar de la sala y no sabes lo que pasó. ¿Es Sí, consciente o semiconsciente? sí, es un trance hablado. Realmente yo lo que hago es como un trance medio. Yo sé que estoy hablando. Cuando salgo de ese trance, puedo saber más o menos el contexto de la sesión, pero no recuerdo nítidamente todas las frases o todo lo que se ha dicho. Ah, ok, ok. Puedo, por ejemplo, el otro día dije, bueno, dijo el espíritu, vuela libre como los pájaros. Y yo cuando salí del trance me dijeron, ¿y qué? ¿Sabes lo que has dicho? Y digo, sí, hablaba de que tenía pájaros o algo así. Y dije, Ah, no, sí, sí. dicho algo de pájaros, o sea, yo sabía más o menos, pero no sabía muy bien lo que había dicho. Ya. Fíjate que eso me pasa, casi siempre me pasa en mediunidad eso, eh, pero yo, no sé si te ha pasado, hay estados que son más profundos en que tú sientes, y todo parte muy sensorial, uno siente como la energía y la sensación del otro, uno empieza como a moverse de una forma un poco distinta, empieza a cambiarte un poquito el timbre de voz o el ritmo, y pasa que de repente tú estás hablando, pero no, tú sabes que estás ahí, tú sabes que está ocurriendo eso. Es una sensación normalmente agradable, hay con un poquito de adrenalina y euforia, uno siente, pero no sabes lo que estás diciendo, no estás prestando atención a lo que está saliendo por tu boca. Eso me ha pasado. Y cuando es inconsciente, y ahí de la gente que tiene inconsciente hay que tener mucho ojo porque ahí uno se enajena y ahí necesita asistencia. Necesita alguien que esté con los pies en la tierra y que pueda, en el fondo, manejar la situación. Porque cuando es inconsciente, tú no sabes nada. O sea, es como que estoy hablando contigo y de pronto no recuerdo nada y ahora y aparezco y abro los ojos, estoy en mi cocina. ¿Qué pasó entre medio de aquí? No lo sé. ¿Qué dije? No lo sé. ¿Qué hice? No lo sé. ¿Cuánto tiempo pasó? Ni idea. ¿Entiendes? Es como dos tipos de trance, por decirlo de alguna forma. Sí, a ese nivel de trance no he llegado, ni lo pretendo, no. Y No, hay sí, que más o tener menos, mucho manejo y yo, hay que yo soy, tener asistencia. sí, yo soy más pragmático y es como, tampoco suelo hacer sesiones a través de la incorporación. Si hago sala de espera, que es previa a la sesión para recopilar más información, porque claro, ves a través del fallecido, entonces puedes entender más. Pero no. Y yo utilizo más la mediunidad psicofónica, ¿no? Que al final que ellos hablen a través de mí, pero no pierdo del todo la conciencia. No. Y trabajo mucho con guías espirituales también, porque dependiendo de qué tipo de espíritu, pues si viene con mucho dolor, pues los guías regulan eso, ¿no? Para que yo no viva con tanta intensidad, pues todo eso, ¿no? Pero que por lo menos Claro. sepa, ¿no? A mí lo sensorial, lo kinestésico a mí me gusta. Yo, por ejemplo, en una ponencia estaba haciendo mediunidad en vivo y bueno, pues había allí una coja que le habían cortado una pierna, una fallecida. Y a mí se me durmió la pierna y fui durante 10 minutos cojo en el... Cámara. Sí, pero no me, ¿sabes? Eso no me... Así como la sensación de presencia me daba mucho miedo de pequeño y aún si es de noche y no hay nadie en mi casa, sentir presencias me da miedo y eso sí que le digo a mi equipo espiritual y a mis guías, por favor, si es de noche es que no quiero ni que se me aparezca el ángel más luminoso porque me da miedo. Tengo esa tara de pequeño, me da miedo. Pero
sentir físicamente de, ay, siento como presión, no me... Menos una vez que se me coló uno 3 días antes de la sesión y yo no asociaba a que podría ser por la sesión de dentro de 3 días. Y empecé, mi madre es médico, y le dije, mamá, si me miras la garganta, igual puedes saber si tengo cáncer. Y me obsesioné con tengo cáncer de garganta y fíjate, tengo bulto, uy, Dios mío. Y 3 días después dije, mira, no sé si esto es tuyo, pero tengo aquí un nombre y no sé si tiene que ver algo con un cáncer de garganta. Y dices, sí, es No, mi padre. Y yo, menos mal. qué, Sí, qué mal, ¿no? Así como 3 días ahí temiendo. que te puedes condicionar porque realmente lo sientes en tu físico. Pero Claro, si sé que estoy conectado y sé que estoy en una sesión de mediunidad, sentirlo en el cuerpo a mí no me afecta. Porque mucha gente me pregunta, ¿y te roban energía y te chupan? Y no, la energía se desgasta porque estoy con la ansiedad por las nubes, el síndrome del impostor genera cortisol y cuando pasa la sesión y todo ha ido bien, te relajas y es como de, uff, estoy como haber hecho un examen y después del examen es como de, uff, quiero dormir. Por lo claro. mismo. ¿Y te pones como un poquito nervioso antes de cada sesión, en general? Mucho, Sí. Ah, muy ¿en nervioso. serio? Todas, Sí, pero todas, parece que todas. no. Bueno, Siempre hay, siempre hay un poquito de estrés antes, ¿no? O en tu sí, caso, bastante, parece. sí, a ver, yo me pongo nervioso, ya te digo, hay cantantes famosos que dicen de ponerse nerviosos previo al concierto y es lo más normal y natural. De hecho, también como psicólogo también digo que es normal si este no te bloquea, ¿no? Los miedos son buenos porque nos protegen y nos hacen tenerlo todo a punto, haberlo revisado todo bien y estar preparados, ¿no? Pero, pero bueno, sí, te pone nervioso porque es un mundo intangible, no solo depende de nosotros, dependemos del mundo espiritual y de que el consultante en ese momento esté lo suficientemente lúcido para verificar toda esa información que viene. De hecho, ya hay estudios científicos que avalan la mediunidad no por lo que aciertas, sino por lo que se supone que fallas. Y te cuento el experimento. El experimento lo descubrí en revistas científicas, cualquiera lo puede tener. Em, ya la ciencia demuestra que la telepatía existe. Por lo tanto, si tú muere tu papá y vienes a una sesión de medium, puedes estar pasándome información de tu papá porque es lo que vienes a buscar. Ujú. Si en tu campo áurico, que al final la ciencia ya avala que tenemos un campo electromagnético, en tu campo electromagnético o aura hay información. Si yo saco como historias o vivencias con tu papá, puedo sacarlas de tu campo áurico. Pero ¿y qué pasa con aquella información que yo te digo? Tú en la sesión me dices, no me resuena, lo apartamos como evidencia pues, fallida y luego investigas o le enseñas la sesión a familiares y te dicen, pues mira, pues tú no habías nacido, pero eso es verdad. Ahí la ciencia ya abre campo a decir, pues posiblemente, si telepáticamente no lo tiene en el pensamiento del consultante, no está registrado en su campo áurico porque no es una vivencia que haya vivido, puede ser que una conciencia no local le esté pasando información al medio. Entonces, no siempre que fallamos ha sido mal. En las investigaciones era bueno. Mira qué Que no- interesante. Claro, porque en el fondo, bueno, eso es la lectura a campo que yo en algún momento he planteado acá en el canal, que Era uno puede hacer psíquica. lectura psíquica o lectura mediúnica, que la lectura psíquica es también la lectura del campo, ¿no? Campo áurico. Ahora, fíjate que también aquí yo voy a ser de abogado del diablo. ¿Qué pasa si, ok, en tu ejemplo, estamos hablando del papá, le está leyendo el campo áurico a la persona, pero después le dijiste algo que no sabía, pero su núcleo familiar sí sabía, pero la persona no sabía? O sea, también podría existir la hipótesis de que existe otro campo áurico que es el familiar, es el nuclear. Está el individual, el del campo áurico familiar. Bueno, también se habla del inconsciente colectivo, ¿no? Que todo está contenido en algún lugar. Yo creo Entonces, en el consciente colectivo, creo en los egregores también, es decir, son otro tipo de energías, otro tipo de entidades que también he manejado a veces. De hecho, incluso he hecho sesiones donde estoy dando descripciones de un alma que está hablando
y esa persona está viva y no está en el lecho de muerte, ni está moribunda, ni a punto de morir. Y desde la escuela británica sí que existe, porque estudié también en la escuela británica, yo aquí soy muy friki, y se llama conexión soul to soul, que es conexión alma con alma. Y a veces un alma que no puede comunicarse o verbalizar en vida algo, utiliza el medium. Me han pasado en pocas sesiones, pero me ha pasado. Y utiliza el medium para transmitir aquello que él no puede decir. Me ha parecido curioso, pero me ha pasado y lo cuento porque yo creía que eso no era posible y sí es posible. Tú mencionaste a los egregores. ¿Qué son, para la gente que no sepa, para la gente del canal, qué son los egregores y cómo tú los entiendes? Pues al igual que con el inconsciente colectivo, un egregor es como una masa de pensamientos, es como una emoción o un pensamiento colectivo. Los hay positivos y negativos, porque el egregor al final todo el mundo lo atribuye a malo, no. El espíritu de la Navidad es un egregor. Que todo el mundo es maravilloso, nos tenemos que querer, darle limosna y pan al mendigo, y después de Navidad ya podemos volver a la guerra. Eso es un egregor. Al final se nos conecta y bueno, y entonces también nos aporta ese tipo de sensación o emocionalidad. ¿Qué pasa con la gente que yo digo, cuida tus pensamientos? Porque la gente dice, ay, yo desearía, si tuviera una varita mágica, la paz en el mundo. Sí, pero luego te peleas mucho con tu pareja. Ahí se puede estar alimentando el egregor de la guerra y que luego a la gente que es más irascible conectarse y que tiene más poder y activar una guerra. Y tú estás favoreciendo esa guerra de esa manera inconsciente, que al final es favorecer esos pensamientos o esas emociones de batalla, de conflicto. Hay que tener mucha higiene, ¿no? Energética. ¿Y el egregor en sí tiene conciencia de sí mismo? ¿Tiene inteligencia propia o es solo una energía? Y de ser una energía, ¿qué mantiene vivo el egregor? Claro, el ¿Cuál es egregor es, la función del egregor finalmente? claro, al final es como que nosotros dejamos como un rastro, ¿no? Como las babosas. Al final, todo pensamiento o emoción que, de hecho, incluso en los psicólogos en la carrera, me decían, cada vez entre sesión y sesión, airea la sala, ¿no? Abre las ventanas y que, ¿por qué? Porque somos basureros emocionales. Y tú notas cuando una consulta o una sala o una casa está densa. Eso tiene que ver con las improntas energéticas que hay. De hecho, hay muchos mediums que cuando van a casas pueden comunicarse con la entidad con conciencia, pero también a través de la psicometría pueden sentir la energía de la casa o las improntas que quedan ahí, que son como improntas energéticas de las vivencias que han habido en la casa. Entonces, esos son como energías residuales, pues imagínate un saco de energía residual de una misma índole, ¿no? De amor, de guerra, de traición. Esos serían los egregores. Entonces, no tienen conciencia como tal, pero evidentemente son resonadores. Entonces, si tú resuenas con la batalla, se te puede activar un vínculo con el egregor y que te insufle más rabia. Entonces, Ah, ok. claro, por eso, Una influencia pues, espiritual, como claro, una porque al carga. fin, exactamente, te puede cargar más. Tú puedes ser drenado esa energía a través de tus actos y mandarle tu propia energía de rabia a ese egregor y se va nutriendo, pero luego también que vaya asociado a alguien que tenga más poder y le ensufle de esta energía, que tú has participado de ella, y que genere una guerra. Entonces, ¿qué podemos hacer para que no haya guerras? Pues ver qué batallas internas tenemos nosotros también. En el fondo, el egregor, finalmente, el único objetivo que tiene es como permanecer y crecer, me imagino, y tomar la mayor cantidad de energía, porque mientras más personas están pendientes del egregor, incluso a nivel inconsciente, más fuerza toma ese egregor.
Y yo pensaba entonces, por ejemplo, en los equipos de fútbol, las barras, también es un egregor, porque es una energía que mueve una barra y que cuando están en grupo son capaces incluso de matar al del equipo rival. Es un egregor, claramente, que maneja ese equipo en ese momento, ¿no? Sí, porque es un juego que se supone que es para divertirse, ¿no? Pero hay mucha emocionalidad. Y la emocionalidad, las emociones no es que sean malas, ni buenas ni malas, son humanas. Pero una mala gestión de esa emocionalidad puede activarse con un egregor. Y si se te enganchas a un egregor, hay gente que tiene ataques de rabia y dices, hostia, es que ni era yo. Es como una posesión, ¿no? Que te has enganchado, de repente tienes un ataque y luego dices, uff, se me ha ido la cabeza. Porque se te ha enganchado ahí un egregor que te ha insuflado, pues eso, pues energía de rabia mía, tuyas, de otros momentos que estaba ahí almacenada y te hace ¡pum! Y se activa otra guerra. Por eso dicen, Esa, ¿no? Que el aleteo de una mariposa en un lado puede causar tempestades en otra. ¿Sabes la forma de eliminar un egregor? A ver si coincides conmigo. La forma en que de hacer desaparecer un egregor. A ver, la forma de hacerla desaparecer al final es tú desconectarte. Porque como es adentro, es afuera. Entonces, Ujú. mientras tú no batalles, tú no vas a resonar con esa energía. Entonces, mientras no la alimentes, porque el egregor realmente no está enganchado a ti, está enganchado a tu aura a través de una forma de pensamiento. Las Ujú. formas de pensamiento son creencias que tú tienes. Por ejemplo, yo tengo una herida de rechazo y se genera una forma de pensamiento de rechazo. Pues cada vez que me pongo pendientes, la gente me rechaza. Entonces yo voy nutriendo esa forma de pensamiento y esa forma de pensamiento va creciendo y a su vez va alimentando el egregor. Entonces la forma de pensamiento al final puede dominarnos porque nos manda también pensamientos de ese te va a rechazar y empieza a emparanoiarnos. Entonces, una manera de eliminar el egregor es dejar de alimentarlo. ¿Y para qué tenemos y cómo dejamos de alimentarlo? Pues teniendo muy consciente de que tenemos esa forma de pensamiento porque nos va a generar unos pensamientos que van a activar unas emociones y esas emociones unas acciones. Entonces, esa conducta, antes de llegar a la conducta, pues ver qué me está pasando, por qué tengo ese pensamiento y decir, espera, ¿esto soy yo o es algo que viene y es un pensamiento intruso muchas veces? En el fondo, un egregor no busca que las personas sean sus partidarios, también pueden ser sus detractores. Cualquier persona que está pensando en esa idea, pensamiento, que le está poniendo energía, atención y que se está comprometiendo y generando una emoción, ya sea adversa o ya sea pro o en contra, ¿no? Puede ser un adversario o puede ser un partidario. Ambos están nutriendo a ese egregor, ¿entiendes? Total. Entonces, desde ese punto de vista, un egregor de guerra, por ejemplo, lo va a alimentar los que están a favor de la guerra y los pacifistas que están en contra también lo están alimentando, porque están Totalmente. pensando y están metiendo energía a ese egregor. Entonces, para mí, desde ese punto de vista, la forma realmente de eliminar un egregor es que las personas dejen de pensar en él y es como presten atención a otras cosas y se va a diluir. Pues se Se diluye. diluye porque Total. necesita la energía de la atención y la Eso emoción es. de las personas. Si Así nadie es. piensa y no le dan atención ni energía, se diluye. Eso es. Bueno, entonces las redes sociales también podrían ser un egregor, ¿o no? ¿Has pensado? Sí. En Instagram, Facebook, Son un egregor. YouTube, Son un egregor. Que se puede Ojo, utilizar bien, utilizar mal, pero sí, 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 evidentemente. Todo lo que mueve masas es un egregor. y no se puede generar micros egregor en una relación de pareja, por ejemplo. Una tensión que está en discusión, una pareja que están constantemente ahí, no podría generar como una suerte de idea de pensamiento que ellos mismos construyeron en base a esa tensión, como un pequeño egregor, por ejemplo, Sí, sí, que podría totalmente. después tomar al hijo, después podría tomar al hijo y serlo partidario. Hay lección transgeneracional, ¿no? Que va pasando. Por supuesto, por supuesto. De hecho, yo que veo auras, una relación de pareja genera su propia aura. Y porque son como una entidad, ¿no? Están creando una entidad viva.
en conjunto. Mm. Bueno, fíjate que las cosas no son por acaso, porque ayer, he escuchado un par de comentarios de gente que cuestionan si las experiencias cercanas a la muerte, los guías que aparecen, los familiares que aparecen y que inducen a la persona a no pasar, por ejemplo, y a volver. Algunos plantean que podrían ser egregores. Bajos astrales, sí, yo también lo he Yo no escuchado. sé, yo no comparto eso desde mi experiencia, pero no sé qué piensas tú. Em, Cuando pasas a quinta dimensión ya no hay egregores, porque al final queda en un plano más mental. Y eso está en el astral, que es lo emocional. Em, es verdad que sí que he visto almas o seres desencarnados que no transitan por sus creencias. Pero esto no tiene que ver con un egregor, tiene que ver con una forma de pensamiento que todavía coexiste en su aura, que está como parasitada, ¿no? Porque al final es una creencia que evidentemente ha tenido un activador, ha tenido una experiencia de vida y que podría ser de otras vidas también. Pero esa alma venía a trabajarse eso, y eso es una tendencia, no una sentencia. El decir, no, es que yo es que he sido rechazado y entonces todo el mundo me rechaza y también me rechazarán allí, por ejemplo, me lo invento. Es tu creencia, al final tú tienes que transitarla. Es como lo de la reencarnación, ¿vale? Yo creo en la reencarnación, pero también pienso que es la mayor trampa del mundo, porque si venimos a arreglar algo y lo vamos a reparar, venimos como humano y hay que asumir que lo humano es imperfecto. Vamos a romper 3 cosas por el camino. Entonces, vamos a estar eternamente reparando cosas. Entonces, yo creo mucho en el Tao Te Ching, que al final decía, ni es malo ni es bueno, simplemente es. Entonces, cuando aceptemos nuestra verdadera naturaleza y que no es ni bueno ni malo, que simplemente es una experiencia y se acabó y dejemos de culparnos, tenemos muy integrada también la culpa cristiana. Cuando trascendamos todo eso, podremos pasar a otros niveles y hemos de trascender el bien del mal, porque al final todo aporta. Porque hemos tenido experiencias también que hasta que no hemos visto algo dramático, el ser humano no ha reaccionado. ¿Y cómo sabemos que esa alma no ha venido a decir, oye, mira, voy, me muero, pero al final, para el mundo espiritual, la muerte es que es un tránsito, es como el tránsito de nacer, el tránsito de la pubertad, de la madurez y de morir. Es que es un ciclo vital. La vida es mucho más. Y a veces para el ser humano aprende a base de golpes, ¿no? Emocionales. Pues a veces pues hay maestros que vienen solo a eso, ¿no? A decir, pues yo con 5 años me ahogaré para que enseñéis que el tema de las pateras y de la migración hay que hacerle caso. Y ahí es cuando Europa, con una imagen de un niño ahogado, se puso las pilas, porque la gente no despierta. A veces necesitan el golpe brutal. Me resulta interesante lo que tú decías, como lo de las etapas y los tránsitos, ¿no? Si nosotros pensamos solo lo que se entiende aquí desde la ciencia o lo racional, tenemos un tránsito inicial, ¿no es cierto?, que es el prenacimiento, la gestación, todo un proceso, ¿no? Después la primera infancia, después la adolescencia, después viene la adultez, como dicen, joven o algo así, después la adultez mayor, después la ancianidad y después partimos. Al otro lado, tú también entiendes que siguen ciertas etapas, como después que dejamos el cuerpo hay una etapa, después pasamos a otra etapa y vamos viviendo otras etapas, hasta que volvemos a partir nuevamente el ciclo desde la gestación y conocemos los procesos claramente de la existencia biológica, ¿no es cierto?, que tenemos acá. ¿Tienes idea de algo relacionado con el ciclo en el mundo espiritual después que dejamos el cuerpo? Sí, hasta lo que yo sé, sí que es verdad que hay como, como 2 vías, ¿no? Una está la de si estás trascendido o no, porque aquí también tendrás que trascender lo que humano para poder pasar al completo, que ya hay una técnica chamánica que se llama recuperación de almas perdidas, que no es que se fracture el alma
ni se pierda, pero es lo que decía, ¿no? Esa parte emocional y mental que conforman el cuerpo astral, que es lo que se queda, ¿no? Que es tu impronta aquí, pero luego hay tu esencia más lumínica sí que asciende. Pero sí que es verdad que han quedado aquí fractales que Un luego resabio. claro, tú sí puedes recopilar y a lo mejor en un viaje chamánico, pues traerlos aquí y aportarlos a tu energía y te dan como más poder, más energía, más sabiduría. Pero si pasamos ya al otro plano y estamos en el mundo de la luz, lo que llaman la luz, ¿no? Em, pues ahí, si sigues reencarnando, porque no has trascendido el bien y el mal, pues bueno, pues tienes lo que se llama junta kármica, tú ves, yo lo explico como si fuera un gran hermano, un Big Brother. Tú entras aquí a la vida y es la casa y te crees el juego, tú tienes tu personaje y haces edredoning, te enfadas y hasta que te expulsan. Y los de la casa lo viven como una muerte. Pero tú vuelves a casa y tú pasas y ves tu paso por la casa. Y tú ves lo que has hecho bien, lo que has hecho mal, lo que has hecho regular. Y tú decides, pues mira, quiero entrar en la repesca y pues bueno, pues reparar estas cosas. Pero una vez entras en la casa, vuelves otra vez a lo mismo, porque es que estás allí encerrado y al final, pues bueno, pues te crees el juego. Pero tú sí decides, tú decides. Lo que pasa es que, claro, es como una universidad. Tú puedes decir, bueno, voy a hacerme el valiente y voy a cogerme un curso y medio. Y luego vienen los llantos, ¿no? Porque cuando estás aquí dices, ostras, me he pasado, ¿y por qué tengo que vivir esto? ¿Y por qué todo a mí? Y bueno, y hay gente que es más rezagada y dice, bueno, pues yo hago la universidad en 7 años. Pues bueno, pues vamos, poco a poco y bueno, cada uno. Luego está el tema, pues, que ahora ha salido mucho a la palestra, ¿no? De suicidio, eutanasia, qué pasa ahí. Pues yo siempre voy a abogar por la vida y por el trabajo terapéutico, psicológico, pero también creo que todo el mundo está en su pleno derecho a decidir cuándo quiere morir, porque es su vida y es su decisión. Y muchas veces me preguntan, pero ¿y esa gente que se suicida y se queda perdida? Pues a veces sí, y a veces no. Y a veces están en la luz y te dicen, pues por fin me he liberado de este dolor o este sufrimiento. Porque la gente que se suicida en el fondo no quiere morir, quiere dejar de sufrir. Y realmente si lo que necesitaba era eso, pues bien. Igual luego va y tendrá que volver a aprender porque te has apuntado a un curso y medio. Tú ese curso y medio al final lo tienes que hacer, pero igual vuelves allí y dices, mira, voy a cogerme 4 asignaturas y alargo mi existencia. Pues vale. Si es que en el fondo luego hay que saber también sostener, ¿no? Ese aprendizaje de vida que tenemos que tener. Mira, yo incluso he escuchado, en algún momento resoné un poco con eso, me hizo sentido, fíjate, que nosotros venimos con nuestro plan de alma, empezamos a desarrollarlo acá, y de pronto, por nuestro libre albedrío, podemos habernos desviado tanto del plan de alma, tanto, que ya no tiene mucho sentido la existencia aquí, porque para lo que viniste a hacer, finalmente ya estás demasiado lejos, ya no hay cómo retomarlo. Muchas veces eso puede ser la causante de que tu propia alma diga, ¿sabes qué? Voy a hacerlo nuevo, vamos a partir de cero, voy a resetear el software porque ya estoy muy caótico, me perdí demasiado en la historia. ¿Te fijas? Y sí, Y, es y, así. y desde ese punto de vista sería completamente aceptable, ¿no? Respetable. Súper respetable. Y aparte es que, por ejemplo, que tienes una enfermedad degenerativa o te has quedado tetrapléjico, que no puedes ni mover la cabeza, estás tumbado en una cama. ¿Qué vida es esa? Al final es un alma que está atrapada en un cuerpo. Yo he hablado con personas que están en coma y que por las creencias religiosas de la familia lo mantienen con vida porque lo primero es la vida. Ya, la vida. ¿Qué vida? Primero lo que vida. Y luego está enganchado a un respirador, que eso es antinatural. Si tú crees en lo natural es que si lo desenchufas se muere. Entonces, Claro. si no va a haber una mejoría en una recuperación, ¿para qué?
Eso es otra creencia, otro sistema de creencias que genera una forma de pensamiento y un egregor que está paralizando una evolución álmica natural. Y que desde el mundo espiritual, desde el mundo humano, evidentemente es un drama. Pero desde el mundo espiritual, quedarse sin cuerpo no es tan dramático. Y aparte que muchos espíritus, es verdad que yo, por ejemplo, mi persona, yo temo muchísimo el cómo morir y el sufrir. Pero como lo transmiten ellos, es que te disocias. A mí me lo Sí, explican como cuando vas a morir, por muy sí. traumático que tú o te lo vaya a mostrar, yo ni me enteré. ¿Por qué? Esto es como cuando te haces un corte y te empiezas a marear y te desmayas y te das un golpe en la cabeza y yo que te estoy viendo digo, ¡buah! ¡Qué hostia se ha pegado! Pero sin embargo, cuando tú despiertas y te espabilas, ni sabes que tienes un chichón y chorrando sangre. No te enteras del golpe, ni solo tienes como el cuerpo dormido. Sí. Sí, también eso, tenemos varios testimonios acá de experiencias cercanas a la muerte, de accidentes violentos, impactos duros, y es como si estuvieran fuera rápidamente, fuera del cuerpo. Antes, El cuerpo está fuera del cuerpo, es como te disocias y no, tu conciencia no siente. Es como un primer impacto de pum, ya, y se acabó. hay relatos que ni siquiera sienten ese impacto, es como si un segundo antes del impacto estuvieran fuera y ven cómo impacta su cuerpo, pero es como su cuerpo, no son ellos. ¿Te fijas? Exacto. Y para el que lo ve, o si se lo muestran al medium, dices, uff, qué terrible. Pero luego el alma te dice, no, para mí fue, uff, ya está, liberado. Ahora, cuando tú nos contabas que de repente puede haber algunas almas que se quedan aquí un poco dependiendo de sus sistemas de creencias, por ejemplo. A ver si te estoy entendiendo. Eso tiene que ver más que nada con el cuerpo mental y con el cuerpo emocional, entendiendo que tenemos distintos cuerpos, ¿no? O sea, el cuerpo mental, que tiene que ver con las creencias que armó, por ejemplo, y los apegos, están todos vinculados al cuerpo mental y también al emocional. Pero eso es parte de la experiencia, pero no es el ser mismo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Y desde mi experiencia, como el espíritu está acá, que es como la entidad que nos nutre, nosotros somos un resabio de esa entidad que tomamos en algún momento una individualidad y tomamos un cuerpo, o sea, un alma, que es un vehículo de ese espíritu, para usar un cuerpo para funcionar aquí. Pero ese espíritu siempre ha estado allá. O sea, nuestra esencia siempre ha estado en ese espacio. Y hay una parte que es individual de esa esencia y una parte que es, o sea, que tiene, digamos, individualidad. Y desde ese punto de vista, te he puesto a pensar, y esto es como para que ustedes piensen, un detalle, que quizás nosotros nunca hemos dejado de estar con los seres queridos que partieron, y no me refiero a que yo quede físicamente acá y mi abuelo siempre puede estar cerca, sino que mi esencia está en un lugar y la esencia de mi abuelo siempre ha estado y los dos hemos ramificado una parte nuestra para incorporar en unos cuerpecitos que funcionaban aquí, y él se fue antes y yo me voy a ir después, pero siempre hemos estado conectados allá arriba. En el fondo nunca hemos dejado de estarlo. Sí, sí, sí. O sea, nunca lo había pensado, pero es verdad. O sea, como grandes espíritus, siempre estamos en el mismo plano, viviendo experiencias aquí. Somos como las marionetas de ese gran espíritu que somos nosotros. Es como un videojuego al final. No es lo mismo. Por ejemplo, aquí somos el personaje y arriba somos el actor. El actor que ha podido vivir muchas vidas, muchas caras y muchos papeles. Pero el actor es el que interpreta todo esto y nosotros somos un personaje. Ahora, no sé si te has dado cuenta, pero me da la impresión que he estado como un poco en la palestra el concepto de la vida como una suerte de videojuego, básicamente. Y que hay un programador o varios programadores, hay jugadores y los personajitos del juego que vendríamos siendo nosotros los que estamos inmersos en el juego. Y los jugadores que son los que juegan el juego. Pero sobre ellos hay un programador que crea todo
todo el ecosistema del juego, ¿no? ¿Has escuchado hablar un poco de eso? ¿Qué piensas de eso? Sí, algo he oído. Yo, por ejemplo, la película Matrix, que me encanta, sobre todo la primera, tiene unos mensajes brutales. Creo mucho en eso, ¿no? Ahora bien, yo puedo tener mi opinión personal, pero no he investigado tanto como para decir, mira, esta es mi gran verdad. Yo tengo mis hipótesis y mis creencias y esto no lo he investigado tanto, ¿eh? También, yo lo digo, claro, lo que sí sé y lo que no. Entonces, esto yo tengo mi opinión personal porque no he investigado tantos. Sé que hay un gran espíritu que para otros son yo superior o tal, el periespíritu para los espiritistas o alma, como lo quieren llamar, que es como la chispa divina que baja, y hacer el avatar, que es tu yo con personalidad y carácter. Los programadores, ese es el gran debate. Yo sí creo o sí considero que hay como una conciencia mayor que sí pone el tablero. Yo eso sí que lo creo. Claro, yo soy muy pragmático, tengo mente de Virgo cuadriculada, entonces, como a veces me han dado información demasiado elevada que yo pueda entender, mm, a veces no me hace tanta falta, ¿no? Entonces, igual no he investigado tanto por ahí, porque ya ves tú que ahora ya la ciencia a veces lo dice, ¿no? Que el espacio-tiempo no existe y que está pasando toda la vez. Pues cuando yo lo recibí eso a mis 20 años, me costó mucho de digerir porque yo decía, ostras, pero si yo soy hipnoterapeuta y hago regresiones a vidas pasadas, ¿cómo puede ser que esté todo pasando a la vez? Si eso es de una vida pasada. Y si puedo ir a la pasada, ¿por qué no a la futura? Y era como de me explotaba la cabeza. Y es cuando tú haces viajes temporales, no estás recordando, estás yendo a tu extensión. Es como el yo superior o espíritu, tienes un filamento aquí, pues es como ir tu conciencia a el otro filamento que está en otro espacio temporal, aunque todo esté pasando a la vez. Porque claro, nosotros tenemos un concepto lineal, pero el espacio se ve que es circular, nunca acaba, nunca empieza, todo a la vez. Y es como de, ostras, pero entonces hace 5 minutos no, y es como de, uff, a mí me costó tanto que dije, ¿para qué te pregunto estas cosas? Porque, ¿para qué? No me sirven para Claro, nada. quizás no, quizás lo que llamamos como vidas pasadas son vidas como paralelas en el fondo. Es como existe un Biel viviendo la experiencia de 1535, pero es como paralelo, son como líneas de vida paralelas que están ocurriendo. Pone que son mis yoes que han tomado otras decisiones, porque claro, el mundo es que esto es un vasto mundo, amigo, y nos vamos a meter en un, en un melón, pero las La vidas gente aquí va a paralelas, sufrir. sí, 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 sí. Las vidas paralelas pone que yo en cada decisión que tomo se ramifica. Ujú. Entonces, claro, esos son los universos paralelos. El hecho de que hay otro yo que ha tomado otras decisiones y que hoy igual es medium porque nació así, pero no es psicólogo porque ha tomado otra decisión que es no estudiar una carrera. Porque esa decisión estaba, ¿estudio o no? ¿Salgo del armario o no? ¿O estudio mediunidad o no? Y a lo mejor soy medium, pero no he salido a la palestra, no soy experto, no he investigado tanto. Entonces, eso se va ramificando y eso, en teoría, desde la física cuántica, eso serían las vidas paralelas, que es como de tus futuros alternativos que no has tomado, que son Todas como casos. las posibilidades, digamos, que tuviste en el momento que tomaste decisiones, que son infinitas, porque todo puede cambiar. Si yo voy a salir de acá, salgo en 5 minutos o salgo en 6 minutos, puede haber cambiado todo. Quizás si salgo en 5, me atropellaron en la esquina. Si salgo en 6, no, no pasó nada. Un accidente es de ese microsegundo, ¡pam! Están ahí. Pero 5 segundos después ni se dan. Cambiado toda una vida, ¿eh? Ahora, desde mi perspectiva, los hitos o los hechos trascendentales de la vida los tenemos definidos y son hitos y no los podemos sobrepasar. Libre albedrío nos da la opción de ir por tomando distintas líneas, pero el hito que ya está definido, que son los puntos que tenemos que pasar, como los exámenes de la carrera, esos los vives sí o sí, los vas a tener que vivir sí o sí. Los vivirás antes o después porque a través de la astrología
se pueden hacer chapucillas, ¿no? De, ay, te toca vivir un trauma emocional, pero si te vas a pasar tu cumpleaños a las Bahamas, ahí no te toca. Que yo lo he hecho, con astrólogos y es verdad, pero el año siguiente te tocará, porque Horrible. siempre llega. Y bueno, pues lo puedes evitar o lo retrasar si ahora no estás preparado, eso se puede hacer. Pero bueno, al final te toca. Y por eso te digo, em, ¿el futuro está escrito? No, no está escrito, lo decides tú, pero el destino sí, porque los destinos son los puntos, los hitos, los exámenes que tú dices. Entonces el destino no está escrito, pero, o sea, el destino está escrito, pero el futuro no, porque el futuro es los caminos hasta llegar a tu destino. Porque ahí entra como el conflicto, ¿no? Del libre albedrío, hasta qué punto, si tengo que pasar por un hito. Bueno, fue libre albedrío porque lo decidiste antes, pero Eso, ¿cómo, claro. pero cómo tú llegas a ese hito, ahí está el libre albedrío, porque tú a un hito de tu vida puedes llegar como súper consolidado y súper claro y lúcido y bien armado, como un súper preparado para el hito, o puedes llegar ahí tambaleando porque tomaste otra línea de vida que no te dejó tan preparado para el hito, por ejemplo. Esos son los grandes cambios. Ahora, hitos, por ejemplo, para ti, bien, el día que nacemos y el día que partimos de aquí, ¿tú los consideras hitos? Yo creo que sí, Ujú. yo creo que sí. Y el día que partimos de aquí, ¿tú crees que es inamovible? ¿El día y hora que, que tenemos para partir de aquí? Sí, no he investigado tanto. Pues no sé. Yo tengo la impresión que sí, ¿sabes por qué? Porque hay gente como, entre otros, el que yo tengo certeza, Jaime Galté, el medium chileno de los años 60, que él dejó escrito en una notaría el día y la hora que le iba a partir 10 años antes. Él ya sabía la fecha del hito. Y fue así. Él tuvo un paro cardiorrespiratorio ese día a esa hora. Entonces, y he Bueno, sabido de otras personas. Chico Xavier también sabía el día que iba a partir. ¿qué se puede evitar? Porque si ellos lo sabían y no tuvieron ese día un cardiólogo para reanimar, quiero decir, ¿por qué crees que se puede? Yo digo que no se Vamos. puede evitar. Ah, tú dices que no se puede. Ah, te había entendido que sí. Vale, No, vale, no, vale. no. El hito no se puede cambiar el día y la hora que tú vuelves a casa, que tú te vas al más allá. Da Ese igual. hito es inamovible. Ahora, ¿cómo tú llegas al hito? Puedes llegar súper bien y feliz y irte con una sonrisa en los labios como el Buda, o puedes terminar tú eh, quitándote la vida. O sea, ahí Claro. ya, ahí es libre albedrío. ¿Cómo tú llegas al hito? ¿Cómo tú llegas a ese momento? ¿Cómo tú Claro, porque partes? también el suicidio, ¿cómo sabemos nosotros? Es que también estar sobre la vida y la muerte, ¿quién soy yo para decir que a lo mejor esa alma ha venido a suicidarse por algo? Porque muchos suicidas muchas veces se suicidan y quieren que les encuentren porque realmente están enfadados. Eh, pues aquí hay un dicho que se dice, uy, y te cayó el muerto. Pues sí, cargué con el muerto, porque es como de mira lo cabreado que estoy, que encima me vas a encontrar tú, para que sepas lo enfadado que estoy contigo. Qué fuerte, Eso ¿no? es Mm. muy fuerte, es muy fuerte. Claro, no es lo mismo un suicidio que una eutanasia. La eutanasia al final. Es que también la eutanasia en humanos se vive distinto que cuando es un perrito les ponemos una inyección por su bien. Eso es amor y compasión, pero lo otro es un asesinato. Jolín, al final, ¿y quién eres tú para determinar si yo puedo tener una muerte digna? Aquí ha habido un caso ahora recientemente en España, no sé si lo habéis oído por allí, que a ver, una niña no, tenía 25 años, pero en pleno uso de sus facultades, totalmente consciente y quería dejar de vivir. Em, y su padre estuvo paralizándolo durante 2 años y al final lo ha conseguido, pero claro, es como, ostras, ¿me vas a decir a mí lo que puedo y no? Es que, Claro, jolín, es un difícil. debate, ¿eh? Yo sé que es un tema sensible también, pero cuando uno está en pleno uso de sus facultades y no quiere seguir, hay que honrarlo también. Tú hace un rato hablaste de que te generaba conflicto hacer como
regresiones, o sea, terapia regresiva, ir a vidas pasadas, y si todo está ocurriendo al mismo tiempo y no hay tiempo, entonces tú podrías ir a una vida futura, ¿no? Sí, desde esa lógica. Y eso me vino a la cabeza un ejercicio que hice hace poco, hace pocos días, en que estando muy tranquilo, o después de una meditación muy tranquilo en la noche, hice una carta para mí mismo, pero de mi yo de un tiempo más. ¿Entiendes? Mi yo de un tiempo más le estaba escribiendo a Esteban de hoy. Parece una locura, pero es muy interesante hacer ese ejercicio porque tú empiezas a soltar la mano, empieza a fluir y es muy clarificador. Yo les aconsejo que hagan ese ejercicio. No se lo tomen en serio, pueden hacerlo como un ejercicio, un juego didáctico, lo que sea, pero dejen que fluya cuando estén tranquilos. Imagínense que son ustedes, pero de 5 años más, de 1 año más, de 10 años más, que están recordando a cómo eran ustedes en el día de hoy, 2026, y que le están escribiendo a su pasado. Hagan el ejercicio, muy bonito hacerlo. Interesante. Sí, muy bonito y muy sanador, fíjate, muy sanador, muy bonito. Y es clarificador, es muy extraño porque es como que, es como si tú tienes un conflicto de poca lucidez o claridad mental, de alguna forma es como que te aclara todo, es como, "Oh, ahora todo calza, ahora tiene sentido, ahora entiendo por qué estoy viviendo esto y para dónde voy y hacia dónde voy a llegar". ¿Entiendes? Es muy interesante. Sí, es Qué interesante, ¿eh? Al final te va a dar información futura de tu yo y al final es como cuando hacemos yo he hecho muchos retiros, ¿no? Sobre todo de psicología, de escríbete una carta de lo que te dirías en un futuro y mándatela. Y claro, te llega a los días, ¿no? Y te llega cuando ya estás en casa, ahí estás en una burbuja porque era un retiro, y entonces te das cuenta de cosas, ¿no? De cómo escribes, de lo que te estás diciendo, de cómo te hablas, y tú que le has dado la vuelta, ¿no? De algo que viene del futuro, pero al final es como tu hermano mayor, que te está aconsejando para que tú crezcas y llegues a ser mejor. O puede ser tu yo superior, o puede ser, bueno, es tu versión del futuro, que está Sí, sí, sí. comunicándose con tu versión actual. Y al final Entonces, es que el si tú mensaje tienes, si tú tienes, de alguna forma, si tú estás un poco desorientado, ese personaje del futuro ya pasó por eso. Y él te puede orientar para que tú tengas claridad en el momento presente. Es como puedes hacer el ejercicio como, recuerdo cuando en ese momento estabas un poco desorientado por esto, pero te aclaro que esto viene por acá y va a ocurrir esto y va a avanzar en esto, así que tranquilo con esto tiene un sentido, es por esto. Y es como, wow, tú deja que fluya, fluya, fluya y vas a ver cómo fluye eso. Increíble, que increíble. desde la experiencia, la verdad es que muchas veces el mensajero no es lo importante. ¿Sabes? Muchas veces es el mensaje que lleva detrás. Muchas veces queremos saber, ¿es Saint Germain? ¿O es mi papá? ¿O es Oh, mi ángel guardián? Y al final es como de, quédate con lo que te dicen, es lo importante. Da igual quién te lo diga. claro. No, pero conecta contigo mismo, es más fácil que pensar que es otro. Como Sí, tú. puede ser, sí, es canalizarte a ti mismo, que estamos acostumbrados a canalizar siempre, ponemos siempre el poder fuera, ¿verdad? Y al final también nosotros tenemos un poder personal interno que al final es tu guía interno. Fíjate que es como visualizarte como a ti en el futuro. Como tú concéntrate, medita, estás tranquilo y siente como que tú eras del futuro, tu yo del futuro y cómo recuerda tu yo del presente y se dirige al yo del presente. Es un bonito ejercicio. Querido amigo Biel, ha sido un gusto como siempre compartir contigo. Siempre los dos muy dispersos. Yo contigo me permito ser disperso porque la gente en el canal sabe que soy bastante más estructurado. Muy ¿Mm? interesantes. Sí, así que ha sido muy interesante. Nada, espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad y gracias por haber compartido con nosotros hoy. Nada, gracias a ti por invitarme, que la verdad es que me encantan tus conversaciones, porque aparte preguntas cosas que no todo el mundo hace y que pueden exprimir mucho más el llegar a ciertos conceptos o ciertas
visiones que de otra manera no llegarían al público y me parece muy guay. Bueno, nos vemos entonces en una próxima oportunidad, Biel. Claro, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado hasta aquí y si quieres apoyar el canal puedes hacerlo invitándome un cafecito en el botón de super gracias, ya está activo, es completamente voluntario y así apoyas al canal. Y por supuesto quiero agradecer a cada uno de los miembros del canal que con su aporte mensual hacen que este proyecto sea viable. Muchas gracias de corazón a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos dos interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.